¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos a un viernes, terminando ya la semana laboral para muchos. A otros todavía nos queda el día sábado. Hoy estamos viernes 18 de septiembre. Este día con un tema interesante como siempre, gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, así es, les cuento, el mes de septiembre es el mes del reconocimiento del cáncer ginecológico. El conocimiento, la prevención son la clave y precisamente de eso estaremos hablando este día. Cáncer ginecológico. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos conversando el día de hoy. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. El cáncer ginecológico está compuesto por tumores malignos que se originan en diferentes órganos, ubicados en la zona pélvica y puede presentarse en el cuello uterino, en los ovarios, útero, vagina o vulva. Se identifican de acuerdo con la parte del cuerpo en la que aparecen primero. Cada tipo de cáncer es diferente y presenta signos y síntomas específicos, así como factores de riesgo, por lo que se requiere de estrategias de prevención diferentes. En general, todas las mujeres tienen probabilidades de desarrollarlo y el riesgo aumenta con la edad. Sin embargo, si se detectan en sus etapas iniciales, sus probabilidades de tratamiento son muy altas, asociado a una larga supervivencia y buena calidad de vida. Este tipo de enfermedades constituyen un importante problema de salud a nivel mundial y por lo general, los planes de tratamiento se basan en la ubicación, tipo y la etapa en la que se encuentre. En la mayoría de casos requieren de algún tipo de cirugía para extraer el tumor, quimioterapia o radiación. Acompaña a los especialistas invitados de hoy para conocer todo sobre este tipo de cáncer. Así es, ese es el tema que vamos a estar tocando este día, el cáncer ginecológico. Ustedes saben, el cáncer ginecológico representa todos los órganos reproductores de la mujer. Entonces, cada órgano que puede tener cáncer, de eso estaremos hablando. Estaremos enlazados, le damos la bienvenida con el doctor Víctor Caseros, radiólogo, oncólogo, radioterapeuta. ¿Cómo estamos, Víctor? Bienvenido. Adelante, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este programa es un gusto acompañarlos este día. Muchísimas gracias. Bueno, definitivamente el mes de septiembre, mes del reconocimiento, ¿verdad? Del cáncer ginecológico. Eso es muy importante. Hablemos un poquito, recordemos a la gente cuáles son todos los órganos reproductores femeninos que pueden estar siendo involucrados en un padecimiento de cáncer. Claro, y la enfermedad endémica en todo el mundo tiene que ver con el involucramiento de los órganos reproductivos de la mujer, desde prácticamente la piel, la vulva, el aparato vulvar, la vagina, el cuello uterino, el cuerpo del útero, trompas de falopio y ambos ovarios. Es prácticamente todo el aparato reproductor, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su propia localización, su propio tipo de cáncer y su manera propia de ser abordado. Bueno, así es. Fíjense bien que estamos hablando de todos los órganos que están en la pelvis, que son parte del sistema reproductor femenino, y cada uno de estos cánceres pues va a recibir el nombre dependiendo del órgano afectado. En este caso estamos hablando que podemos tener cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de cuello uterino, cáncer de trompa de falopio, así como también cáncer de vagina y de vulva. De estos vamos a estar hablando a lo largo de todo el programa.
Lo más importante, por eso es que es relevante que usted, aunque no vaya tal vez a otros especialistas, pero por lo menos a su control ginecológico tiene que ir una vez al año. Pero ¿con quién más vamos a estar platicando? Bueno, tenemos al doctor David Mauricio Larín, ginecólogo, oncólogo. ¿Cómo estamos, David? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un tema tan importante como lo es el cáncer ginecológico, ¿verdad? Un tema de actualidad y pues que día a día pues tenemos pacientes con ese diagnóstico, ¿verdad? Excelente, David. Un gusto de poder contar con tu presencia también este día. Bueno, para la gente que está en casita, si tiene preguntas o tiene alguna duda, algo que quiera consultar con nuestros especialistas, ahí tiene nuestro número de nuestro número de WhatsApp, 7859-7318, nuestra cuenta de Facebook como @saludtv y al igual que nuestro número en el set 2283-2157 para que usted pueda realizar esa consulta, esa duda que tiene respecto al tema de hoy. Bueno, David, estamos hablando con el doctor Caseros, la importancia, creo que muy poca gente sabe que septiembre es el mes de la concientización, si la queremos llamar, o el reconocimiento del cáncer ginecológico, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que persigue esta concientización? Bueno, dentro de los cánceres más prevalentes o con alta incidencia, tenemos el cáncer de cervix a la cabeza. Tenemos una situación epidemiológica completamente diferente a los otros países desarrollados, ¿verdad? Y es por eso que la concientización tiene ese fin, bajar la letalidad, la mortalidad, y consiste pues en decirle que con una simple citología es posible prevenir la alta mortalidad. Cabe recalcar que, por ejemplo, los últimos datos del GloboCam, ¿verdad?, que es un estimado de casos anuales, tenemos que cáncer de cervix, lastimosamente, es la segunda causa, ¿verdad?, de incidencia, y lastimosamente también la mitad de las pacientes llegan en etapas localmente avanzadas y por ende pues la alta mortalidad, ¿verdad?, de esta enfermedad. Casi nosotros tenemos una mortalidad de este cáncer de cervix del 50%. ¿Por qué? Porque llegan las pacientes en una etapa localmente avanzada. Lo que nosotros queremos con esta concientización es decirle a la paciente, a ti que estás escuchando, que estás viendo esta ponencia, pues que se puede hacer mucho con una citología, ¿verdad?, para la detección de lesiones precancerosas. No estamos hablando todavía pues de cáncer. Entonces, en este mes de septiembre, ¿verdad?, está bien a nivel internacional pues concientizar esta situación, que gracias a Dios estas enfermedades en general en la mujer son altamente prevenibles. Pues eso es lo más tremendo, David, que estamos hablando de un padecimiento que en nuestros países todavía continúa siendo la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico, o sea, por cáncer en la mujer. Entonces es triste porque con un examen tan sencillo como es la citología lo podemos detectar tan temprano que no tendríamos que llegar a esas cifras ni a que estuviera en ese lugar. Hablemos un poquito del pronóstico, Víctor, precisamente del cáncer de cervix y qué tan rápido puede avanzar de una displasia a un cáncer, porque esa es una duda que mucha gente tiene, porque me dicen, no, pero si yo siempre me he hecho la citología, yo creo que pasó más tiempo, porque no puede ser que de pronto de 6 meses para acá se convierta en un cáncer, pero ya vamos a hablar con David al respecto. Pero Víctor, hablemos del pronóstico. Claro. Bueno, el pronóstico tiene que ver con el momento del diagnóstico. Como en cáncer, los momentos en que se suceden las cosas tienen mucho que ver con el pronóstico. Así tenemos que como lo dijo entre más temprano Larín, mejor. Perdón. Exacto. Como dice el doctor Larín, la mayoría de nuestros pacientes, en el caso del cáncer cervicouterino, llegan en etapas intermedias o avanzadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad ya abandonó el cervix, el cuello de la matriz. Para quien no lo sabe, el útero está dividido en 2 grandes partes. El cuerpo del útero, que es el lugar donde se aloja el producto de la concepción, o sea, los hijos,
y el cuello uterino, que es la parte por donde, además de salir Bueno, definitivamente, en cuanto más temprano, mejor. el cuerpo del útero. Exacto. Cuando ha tomado los tejidos circundantes al cuello uterino, como la vagina, los sitios de fijación del útero, entonces es cuando tenemos una etapa intermedia o avanzada. En estos casos, el tiempo que el cáncer ha tenido para no solo invadir localmente, sino proyectarse a ganglios cercanos o a estructuras cercanas o distantes incluso, ha sido mucho. A veces una displasia puede permanecer en una paciente de manera variable. Acordémonos que la displasia está íntimamente relacionada con una infección viral, que es el papilomavirus. Puede permanecer meses o incluso años y pasar de displasias de diferentes etapas a displasias leves, a displasias graves en un periodo de años. Tiene que ver con reinfección, tiene que ver con higiene, tiene que ver con hábitos de intimidad en las pacientes. Pero hablando estrictamente del pronóstico, lo que tiene que quedar acá y muy bien claro en la cabeza de las amigas que nos escuchan es que si se tiene un mejor hábito de cuidado de salud y se visita al médico con regularidad para hacer las pruebas de citología con regularidad, será mucho menos probable que una displasia o un cáncer pasen inadvertidos. Por lo tanto, el diagnóstico será mucho más temprano, como una lesión precancerosa, como mencionaba el doctor Larín, o si es cáncer, será una etapa de la enfermedad muy temprana. Entonces, todo tiene que ver con el momento en que se hace el diagnóstico. Así es. Bueno, al regresar vamos a continuar hablando de este tema y hablaremos un poquito del intervalo entre citologías para que toda la gente que está en casa le quede un poquito claro. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Este año 2020 ha estado lleno de muchos cambios. Cambios a causa de la pandemia del COVID-19. Las clases, las compras, las reuniones familiares e incluso algunas consultas médicas se realizan ahora a través de los medios virtuales. La nueva normalidad se ha apoderado de nuestros días. Pero lo que no ha cambiado es el amor que tenemos los salvadoreños por nuestro país. Y nuestro compromiso para educar en salud a los televidentes. Por eso, queremos invitarte a mostrar tu patriotismo adoptando las medidas de prevención para cuidarnos unos a otros. Lávate las manos, usa la mascarilla y en la medida de lo posible no salgas de casa. Pero sobre todo, sintoniza y aprende con nosotros en Salud TV de lunes a viernes 12 del mediodía por Canal 21. Toma el control. Feliz mes de la independencia. Te desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando del cáncer ginecológico, súper en buena compañía con el doctor Víctor Caseros y el doctor David Mauricio Larín, con quienes estamos conversando hoy. Bueno, a ver, Mauricio, mucha gente pregunta, pero bueno, doctora, ¿por qué acá en el país tomamos la citología cada año si hay otros países en los que se toma cada 2, cada 3 años? Entonces respondamos esa pregunta, David, ¿por qué nosotros cada año? Bueno, volvemos a la cuestión de la incidencia, ¿verdad? Lastimosamente, la incidencia en Estados Unidos es bien baja. Han logrado casi aplanar la incidencia con programas, uno, de tamizaje, una tasa de cobertura amplia de citologías y a la vez también que han implementado dentro de su esquema de vacunación, pues la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿verdad? Entonces, esa situación les ha llevado a ellos a que se pueden espaciar a tanto como 3 años, 5 años, en algunas ocasiones, la citología, ¿verdad? Entonces, esa situación, lastimosamente, no la tenemos nosotros.
tenemos alta incidencia, ya hablamos de un segundo lugar después del cáncer de mama, y pues prácticamente estamos hablando de una tasa de mortalidad casi del 50% con las pacientes que van diagnosticadas. Entonces, no nos podemos dormir, digámoslo así, debemos de ampliar la tasa de cobertura con respecto a las citologías para poder llegar a ese punto de decir se puede espaciar un poco más la citología. Entonces, vemos que tendrá también mucho que ver no solo la vacunación y claro la disminución en la incidencia que ellos han logrado, sino también en el tamizaje del virus del papiloma humano, que creo que sí también lo tienen, sobre todo en Europa, ¿no? Que no solo tamizan, claro, tamizan también virus. Claro, dentro del tamizaje de citología, pues siempre está implícito la toma del test del BPH e inclusive de ciertas proteínas para saber el tipo de riesgo a cual el paciente va a estar sometido. No es lo mismo, y hablando del virus del papiloma humano, de tener un virus de alto riesgo a que la citología nos reporte un virus de bajo riesgo que sabemos que en altos porcentajes ella sola, la lesión, va a remitir, ¿verdad? Pero en este caso, en Europa, en Estados Unidos, lleva implícito ese tamizaje, ese tipeo de alto riesgo, de bajo riesgo, más el reporte de la citología. Es correcto. Exacto, cosa que nosotros acá lo tenemos por separado. Exacto. Tenemos que si queremos realizar un tamizaje para virus del papiloma humano, pues es un examen diferente a la toma de la muestra de citología. Entonces no los tenemos juntos, implícitos, y esa también es una de las razones por las que probablemente en nuestro país no podamos tomar esa decisión de decirle a la paciente sí, cada 2, 3, hasta 5 años para tomarse la citología. Bueno, pero doctor Caseros, hablemos de todos los cánceres ginecológicos. Probablemente uno de los que causa también muchas metástasis y muchas muertes es el cáncer ovárico, ¿cierto? El cáncer de ovario es una enfermedad que personalmente yo considero un reto para cualquier oncólogo o para cualquier médico que está involucrado en el tratamiento del cáncer femenino, por varias razones. Suele ser una enfermedad, en principio, en mujeres mayores de 45, 50 años. Es una enfermedad relativamente silente. Sus síntomas son muy subjetivos, muy leves. Leve dolor abdominal, de repente un poco de menstruación o anormalidades en la regla. No hay mayor sintomatología hasta que la enfermedad ha tomado o ha cobrado varias estructuras regionales o ha tenido tiempo para crecer. El otro tema importante del cáncer de ovario es que es una enfermedad que en todos los casos es una enfermedad de la cavidad pélvica y abdominal. Por la localización anatómica del cáncer de ovario, la diseminación celular o siembras celulares de la enfermedad adentro de la cavidad peritoneal es muy frecuente, incluso en etapas tempranas. Es decir, a diferencia de otros cánceres, el cáncer de ovario puede dar siembras peritoneales, por ejemplo. Siembras peritoneales y a otros órganos. Angular de este tratamiento, el tratamiento sistémico, quimioterapia y otras terapias dirigidas para tratar esta enfermedad que suele ser desde un principio muy diseminada. Entonces, estas son las razones por las que el cáncer de ovario es un reto diagnóstico, es un reto terapéutico, y muchas veces requiere de varias estrategias para poder controlarlo a largo plazo. Es un tema complejo y no es un tema poco frecuente. Lo vemos con cierta frecuencia en las mujeres de la edad que mencionaba, y tiene que ver mucho con los hábitos de higiene o de cuidado de la salud. Junto con el tamizaje para el virus del papiloma humano es una muy buena recomendación un ultrasonido pélvico, un ultrasonido abdominal en las mujeres mayores de 40 años, por ejemplo, una vez al año. No solo el cáncer de ovario, sino hay otras patologías ováricas que pueden diagnosticarse tempranamente
Y un ultrasonido es una herramienta de imagen muy simple, indolora, muy rápida, no requiere de mayor preparación abdominal, no tiene efectos adversos, no tiene efectos secundarios, es muy económica, es un método tal vez no de tamizaje como tal, pero junto con su médico de cabecera, su ginecólogo oncólogo de cabecera, las pacientes pueden una vez al año planificar un ultrasonido, un rastreo, un ultrasonido pélvico abdominal que nos ayude también a tempranamente diagnosticar estos temas. O cuando hay leve sintomatología pélvica, dolor, sangrado intermenstrual, sangrado posmenopáusico, es algo que se debe consultar tempranamente. Muy bien. Bueno, David, hablemos un poquito de los factores de riesgo para que la población esté conocedora, esté sabedora de cuáles son mis factores de riesgo individuales que yo puedo modificar para tratar de evitar un poquito el cáncer de ovario. Lógicamente, como en todo, hay factores de riesgo que no vamos a poder modificar, pero hablemos de aquello que sí se puede. Correcto. Como bien lo dijo el doctor Caseros, cáncer de ovario prácticamente incidencia y mortalidad casi similar en todos los países, porque el diagnóstico es incidental, ¿verdad? Incidental, o cuando ya hay síntomas que ya muestran que la enfermedad pues no está temprana. Entonces prácticamente si vemos todas las estadísticas a nivel internacional, no hay mucha modificación con respecto a ese dato porque no hay un método de tamizaje efectivo para el diagnóstico temprano. Entonces lo que podemos ver es hacer como buscar los factores de riesgo del paciente personales. Ejemplo, aquel paciente, la teoría del origen del cáncer de ovario, siempre se mencionan varias, pero la más importante es la ovulación incesante. ¿Qué significa eso? Que si el paciente o la paciente, en este caso, tuvo más periodos de ovulación, esta paciente tiene mayor riesgo de padecer de cáncer de ovario, ¿verdad? También no dejemos de lado la cuestión genética. Hoy, más que nunca, podemos verlo relacionado, ¿verdad?, con mutaciones del BRCA1, BRCA2, que quizás si nos dicen BRCA1, BRCA2, lo relacionamos directamente con cáncer de mama. Pero, correcto, pero recordemos que va implícito que él también, además de tener riesgo del 80% de cáncer de mama, pues tiene un riesgo del 50 al 60% de padecer de cáncer ovárico. Y lo vemos en aquellas pacientes que nos dicen o mencionan que tienen familiares en primer grado con este tipo de patologías. Cáncer de mama, cáncer de ovario a temprana edad. Cáncer de mama, sí, antes de los 40 años, o cáncer de ovario menciona en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Ya está relacionado con ciertas mutaciones, ¿verdad? Y es necesario, pues, investigar dentro del árbol genealógico si hay algún otro antecedente, pues, de este tipo de patología. Cabe recalcar que se menciona que, por ejemplo, la esterilización, ¿verdad?, quirúrgica, puede tener un factor de protección para evitar, pues, el cáncer de ovario. Y esto relacionado con disminución un poco del aporte sanguíneo hacia el ovario y, pues, se ha visto directamente relacionado, ¿verdad?, con una cierta protección, ¿verdad? Al igual que lo que es el uso de anticonceptivos orales, ¿verdad? Aproximadamente por 5 años puede tener cierto beneficio para la protección de esta paciente y de no padecer, pues, de cáncer de ovario a la edad adulta, como lo mencionó el doctor, arriba de los 40, 50 años. ¿El peso, la alimentación, el peso tiene alguna incidencia en estos casos para el cáncer de ovario? ¿La obesidad está relacionada? Puede estar relacionada, ¿verdad?, con la obesidad. Hoy, con esta pandemia, prácticamente lo hemos visto más señalado para cualquier tipo de patología, juega un papel bastante importante. Y recordando que el cáncer de ovario hay de varias estirpes, ¿verdad? Regularmente la que estamos hablando ahorita, que es la más frecuente, estamos hablando de los tumores epiteliales, pero pueden haber otro tipo de tumores de otro origen, ¿verdad? De las células de la granulosa, por ejemplo, de las células de Leydig, que son otro tipo de origen y que regularmente son unilaterales,
casi siempre se da en pacientes jóvenes y que se puede hacer en este caso, en este tipo de tumores, un poquito menos agresivo por la naturaleza de la enfermedad, que es menos agresiva, digámoslo así, para dar metástasis a nivel peritoneal. Entonces, que no quede, ¿verdad?, un poquito ahí oscuro el tema. Los epiteliales son las pacientes que padecen más de 50, 60 años, pero los tumores de las células de la granulosa pueden darse a etapas tempranas, tanto como los 12 años, 20 años, 28 años, y repito, a veces pues son encapsulados, como dicen las personas, y tienen mejor pronóstico pues que los tumores epiteliales. Muy bien. Tenemos una pregunta a través de nuestro Facebook Live, así que vamos a dar lectura. Nos dice María Julia Barahona. Buenas tardes, soy una paciente de cáncer de mama. Actualmente estoy en vigilancia médica. En noviembre del 2019 me encontraron un pólipo endometrial y el 2 de abril del 2020 me programaron para un procedimiento, pero por la pandemia se suspendió. ¿Qué nivel de riesgo tengo por esta situación? Gracias, estoy muy preocupada, les agradezco mucho. Y luego nos dice, se me olvidó decir que tengo 69 años. Bueno, gracias doña María Julia por escribirnos. Ella es paciente en tratamiento de cáncer de mama y tiene un pólipo endometrial que no se ha podido programar la cirugía. ¿Cuál es el riesgo que tiene, David? Algo que quizás no lo mencionó, ¿verdad? Y que viéndole el contexto del cáncer de mama, casi siempre el 75% son tumores hormonodependientes, ¿verdad? Y a veces se toma un medicamento que es excelente para bloquear la cuestión del cáncer de mama, pero tiene un efecto antagónico a nivel de endometrio. Es el tamoxifeno. Probablemente si nos puede escribir la paciente si está utilizando tamoxifeno. ¿Por qué menciono esto? ¿Verdad? Si ella no tuviera el antecedente de cáncer de mama, si ella no estuviera con el medicamento de tamoxifeno, pues probablemente yo lo que le mencionaría es que toda paciente que tiene un pólipo endometrial tiene un riesgo casi del 1% de que ese pólipo se pueda degenerar a una neoplasia maligna. Ahora, dentro del contexto que está con cáncer de mama y posiblemente por ese porcentaje, correcto, tomando tamoxifeno, ahí cambia el contexto, ¿verdad?, del riesgo, ¿verdad?, porque el tamoxifeno puede favorecer a neoplasias endometriales. Bloquea en la mama, pero a nivel del útero o endometrio puede tener un efecto reproductor de células. Entonces ahí viene un poquito el factor de riesgo aumentado. Excelente, David. Bueno, gracias, doña María Julia. Si puede, nos escribe y en el siguiente bloque continuamos hablando de su caso en particular, pero ya escucho la respuesta. Vamos a ver ese avance de TN21 con Osvaldo Ruiz y seguimos con Mate Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Este día estamos hablando del cáncer ginecológico en el marco del mes de septiembre, que es el mes del reconocimiento del cáncer ginecológico. Estamos con el doctor David Mauricio Larín, ginecólogo oncólogo, y el doctor Víctor Caseros, oncólogo radioterapeuta. Hablamos de la señora María Julia, no sé si nos respondió si estaba tomando tamoxifeno, pero si no, pues ya le queda claro. Nos dijo que no toma nada, David, no está tomando tamoxifeno. Eso es bueno para ella en este caso porque el pólipo ya disminuye a ese 1% del que estábamos hablando, ¿cierto? Correcto. Bueno, entonces ahí lo tenemos, doña María Julia. Ya el Seguro Social está trabajando normalmente, así que muy pronto le van a programar su procedimiento para extirparle ese pólipo. Bueno, hablemos del pronóstico del cáncer de ovario en base a estos tipos de los que estábamos hablando y según las edades y los factores de riesgo, Víctor. Sí, como mencionaba el doctor Larín, hay diferentes tipos o estirpes histopatológicas, algunas más agresivas que otras.
algunas respondedoras mejores que no a los tratamientos estándar como quimioterapia, o más renuentes a erradicarse con una cirugía amplia. A veces incluso los médicos cirujanos, el cirujano oncólogo o el gineco-oncólogo, necesita ir a explorar una segunda vez a las pacientes que tienen sospecha de falla tumoral en la cavidad abdominal, lo que se llama segunda visión, second look en inglés, o retapificación quirúrgica. Las patologías que presentan este patrón de recurrencia persistente o de falla a órganos intraabdominales son las patologías de estirpes histopatológicas más agresivas. Incluso pueden haber sarcomas que tienen patrones de recurrencia local y en órganos adyacentes, y no necesariamente son muy buenos respondedores a la quimio. Tiene que ver con cómo el paciente responde al tratamiento estándar o cuántas estrategias son necesarias para poder controlar la enfermedad. Cuando una paciente tiende a controlar mejor la enfermedad con una cirugía y con un tratamiento sistémico adyuvante, y se mantiene por periodos más largos sin falla al tratamiento, el pronóstico mejora dramáticamente. Pero cuando las recurrencias son cercanas, o cuando la falla al tratamiento es cercana, ya entiéndase cercano para el cáncer de ovario, en el transcurso de los primeros 2 años, el pronóstico se puede ver sensiblemente disminuido en estas pacientes. Muy bien. Bueno, David, hablemos un poquito, porque mencionamos que el diagnóstico del cáncer de ovario por lo general es incidental, porque ya mencionaron tanto Víctor como David que son enfermedades muchas veces silentes. Por lo tanto, únicamente un ultrasonido pélvico podemos encontrarlo en forma accidental por completo, y luego pues hacer otros. ¿De qué otros exámenes nos ayudamos, aparte del ultrasonido, para sospechar que hay un cáncer de ovario, David? Sí, correcto. Uno de los pilares fundamentales es la imagen que se mira en la ultra. Puede tener una masa anexial quística, que es una como vejiguita llena de agua simple, y puede ser benigno. Pero si ya tiene componente sólido, pues obliga, ya sea el ginecólogo que lleva o que recibe esta primera vez al paciente, y si tiene componente sólido ya se nos va dando los datos sospechosos. Cabe recalcar que nunca, por medio de un estudio de imagen, podemos decir que es una neoplasia. Debe de haber un estudio histopatológico para tener la certeza. Y como ya mencionamos, hay varias estirpes, y para cada estirpe histológica hay un tratamiento específico. Entonces, no solamente por estudios de imagen podemos determinar qué tipo de estirpe es. Podemos sospechar que es una neoplasia sospechosa de malignidad. Hay ciertos marcadores, casi siempre aquí en El Salvador hemos tomado el marcador CA125, que también ayuda a encaminar qué tipo de patología está cursando el paciente. Este CA125 es una proteína que se puede elevar en caso de cáncer de ovario epitelial, ¿verdad? Epitelial. Entonces, este CA125 es un parámetro que podemos tomar para saber qué porcentaje puede tener de malignidad. Hay otro marcador que se ocupa indirectamente, que es el CA199, y este CA199 nos sirve para tener una idea de si es o no un tumor mucinoso. El tumor mucinoso es una patología epitelial siempre que nos obliga, si en dado caso le sospechamos que es mucinoso, nos obliga a ir a buscar en el apéndice si no tiene enfermedad también, e inclusive está documentado que se beneficiaría el paciente de hacerle apendicectomía. Entonces son dos marcadores interesantes que nos ayudan. No son los más sensibles, ¿verdad? Hay otro más sensible que lastimosamente no lo tenemos, pero sí en la comunidad europea y en Estados Unidos lo dejan mucho, y es altamente más sensible que el CA125 o el CA199, que es el HE4. El HE4 es una proteína que la podemos encontrar en sangre,
y que casi está en un 95% positivo si eso es maligno. El CA125, a diferencia del CA125, que en etapas tempranas lo podemos todavía encontrar negativo, ¿verdad? Casi en un 40%. Ahora, si dice el estudio de imagen que ya hay una enfermedad voluminosa con sospecha de una carcinomatosis, el marcador pues casi siempre sale positivo y estamos hablando de niveles casi de 1000, ¿verdad?, unidades por ml que nos puede reportar el CA125. En base a eso podemos tener un criterio, hay varios criterios, ¿verdad?, que nos dicen el porcentaje de malignidad que puede tener y el abordaje que debe de ser por un cirujano oncólogo o un ginecólogo oncólogo en este caso, ¿verdad?, para el abordaje e ir a ver si la paciente se beneficiaría de una citorreducción o de hacer una cirugía completa de ovario. ¿Qué lo va a determinar? Hay ciertos marcadores que nos indican si va a poder ser una cirugía completa o no. La primera cirugía marca la evolución del paciente, ¿verdad? Y por eso debe de ser alguien experto en determinar esa condición, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos... Si quieres, vámonos, David, vamos a una pausa, ¿sí? Y continuamos hablando de esto al regresar. Sí, pero perfecto. Antes escuchemos a la licenciada Rebeca Salandra, psicóloga. Ella nos habla de algo muy importante, las emociones en la paciente con un diagnóstico de cáncer. Escuchemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Rebeca Salandra, especialista en psicología oncológica. El día de ahora les quiero hablar sobre el estado de ánimo de la mujer con cáncer. Al ser diagnosticado con una enfermedad amenazante como es la enfermedad oncológica, la persona atraviesa una serie de cambios físicos, emocionales, psicológicos, espirituales y sociales que deben de ser reconocidos para poder adaptarse de mejor manera a la enfermedad. La clave está en reconocer qué es lo que se está sintiendo. Es normal sentir tristeza ante todas las pérdidas que atraviesa la mujer. Pérdidas de la rutina, pérdidas de salud, pérdidas de cabello, pérdida del seno, pérdida de alguna extremidad. Toda pérdida produce una tristeza y esta debe ser reconocida. Estos cambios en el físico pues también generan un impacto en la autoestima de la mujer que está atravesando la enfermedad. Y por eso es importante que ella reconozca estas características que la vuelven única, estas características más allá del aspecto físico. Antes de una cirugía, por ejemplo, una cirugía de mastectomía, lo que se puede hacer es que la persona puede despedirse de esta parte de su cuerpo que también es importante y que merece todo reconocimiento para que pueda irse procesando las emociones que van con esto de perder esta parte del cuerpo, la tristeza, la culpa, porque no vine antes a consultar, porque no me cuidé. También tiene que ser reconocida la ansiedad cuando se está recibiendo los tratamientos, el miedo cuando se está recibiendo el tratamiento o el miedo que conlleva la enfermedad misma debe de ser reconocido. En la etapa de tratamiento, la sintomatología tiende a ser más ansiosa que depresiva y esto es porque se va a enfrentar a algo desconocido y todo lo desconocido genera miedo y ansiedad. La clave está en educarse en qué es la quimioterapia, qué es la radioterapia, qué es la mastectomía, cuáles van a ser los efectos secundarios y cómo ella puede involucrarse en este proceso y de esta manera va a sentir que tiene un poco más de control sobre esto que sintió que vino a interrumpir su proceso de vida. Asimismo, reconocer todas las emociones, tener con quién desahogarlas, si se puede conectar con un ser superior, con ella misma o con el resto de las personas para poder sobrellevar este proceso de una mejor manera. Todas las emociones son válidas, todas las emociones, incluso hasta el enojo con ella misma, con el resto del equipo de salud, con Dios, es válido, pero debe de ser reconocido y exteriorizado para poder ser procesado. Espero que esta información le haya sido de utilidad. Nos vemos en una próxima. Les saluda la licenciada Rebeca Salandra, especialista en psicología oncológica. Un abrazo.
Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Cáncer ginecológico es el tema del día de hoy y tenemos preguntas a través de WhatsApp. Vamos a darle lectura a la primera de ellas. Veamos en qué podemos ayudar. Nos dice: hola, buenas tardes, Salud TV. Mi nombre es Ruth Angélica y tengo 60 años. Mi pregunta es: ¿cuáles son los síntomas del cáncer de mama? Gracias, muy linda. Gracias por escribirnos, por estar en sintonía. Bueno, a ver, creo que podemos avanzar ya. Estamos hablando del cáncer ginecológico, pero aplica y ya vamos para octubre además, ¿verdad? Y el cáncer de mama hacemos conciencia todo el año. Víctor, ayudémosle a la señora. Bueno, el cáncer de mama es una patología de la que hemos hablado muchas veces. Respondiendo a la pregunta de nuestra amiga, las mamas son órganos glandulares que la ventaja que tenemos es que son accesibles a la visualización y al tacto. Los síntomas principales tienen que ver con cambios en la mama, en su forma, en su coloración, en su estructura o incluso en las sensaciones que la paciente tiene. Uno de los síntomas más importantes es la palpación de un nódulo mamario que no estaba antes y que la paciente puede incluso muchas veces autodetectar. Aprovecho para ir adelantando lo que siempre cada mes de octubre se hace énfasis. El estudio. Las mamografías es importante. De hacer el autoexamen. Eso es muy importante. La coloración. En el espejo se recomienda que las mujeres en este hábito del autoexamen vean sus glándulas mamarias frente al espejo. Puede ser después de la ducha, después del baño, en la mañana. Tienen que ver cambios en la coloración, en la orientación del pezón, la forma del pezón. Son importantes. La coloración de la piel también es importante. Si tiene una piel enrojecida, dolorosa, o un pezón con cambio de orientación de la dirección del pezón, o que el pezón ha sufrido una involución, es decir, si antes era hacia afuera, ahora lo ven hacia adentro, o si hay secreción en el pezón, esos son síntomas que nos deben alarmar. No son patognomónicos o no quiere decir que porque estén hay un cáncer. Lo que debe generar esto, aparte de generar no alarma, sino atención, es generar una consulta con su médico de cabecera para que el médico pueda ver los cambios que la paciente está notando, palparlos y decidir cuál es el mejor método diagnóstico para buscar la explicación a esos cambios. Pero respondiendo a las preguntas de la paciente, esos son, digamos, los principales. Ojo con esto, a veces el cáncer mamario no da síntomas y dependemos de un método de tamizaje como la mamografía, que ahora se sabe que una mamografía debe ir acompañada de un ultrasonido mamario prácticamente en todas las ocasiones. A veces el cáncer es asintomático y dependemos de esos métodos de estudio que deben de estar dentro del hábito de los cuidados de una mujer, así como se cuidan la piel, el cabello, tienen el hábito de cuidar sus pies y las cosas hermosas que suelen hacer. También el tema de cuidar su salud es igualmente importante. Así que respondiendo a nuestra amiga, ojalá la respuesta le sea de utilidad y siempre a cuidarse, que eso es lo importante. Excelente. Bueno, hay otra pregunta que me gustaría dar lectura antes de irnos a la pausa y la respondemos después. Nos dice: muy buenas tardes, doctores. El término endometriosis es término que orienta a un cáncer. Tengo 62 años y hace 30 me practicaron una gastrectomía subtotal y a la fecha, por gracia de Dios, no he tenido ninguna molestia. Pero en esta última citología recibió este término. Mil gracias por este especial programa, doctora, le felicito. Muchas gracias, amiga, por escribirnos. Creo que tiene bastantes términos ahí que están un poco confundidos, pero nos va a dar pie para hablar de otro cáncer ginecológico importante, el cáncer de endometrio, todo eso al volver.
Estás viendo Salud TV. Bueno, tenemos una pregunta pendiente de responder y era básicamente si endometriosis es un término que significa cáncer de endometrio y nos da pie para hablar también del cáncer de endometrio, que en este no era el caso, pero bueno, David, respondamos a la señora. Sí, endometriosis es la capa interna del útero, endometrio, en otra parte, que no es el endometrio. Esa es la definición de endometriosis. Endometriosis tiene un poquito de incidencia con respecto a otro tipo de neoplasia, pero no es lo frecuente, ¿verdad? Llama la atención que para la edad de 63 años no debería ser pues, ese diagnóstico. Probablemente hay una confusión ahí de términos porque correcto. La endometriosis pues es patología de la paciente que está premenopáusica. Ahora, el cáncer de endometrio también se ve en pacientes más frecuente en la posmenopausia, ¿verdad? Y tiene ciertos factores puntuales de riesgo. Cabe recalcar que de todas las patologías que hemos hablado, cáncer de cervix, cáncer de ovario, esta patología es la que al haber sangrado leve, podemos encontrarla todavía en una etapa temprana. ¿Qué significa esto? Que las patologías ginecológicas, cuando ya hay un síntoma de sangrado, estamos hablando que la enfermedad pues no está iniciando. Recalco, endometrio es una de las patologías que al haber un leve sangrado, desde una gotita, puede ser, hasta un sangramiento más que regla, nos puede indicar que hay una patología endometrial. Otra cosa que debemos de recalcar es que la citología nos sirve para el tamizaje de todas las patologías ginecológicas. Por ejemplo, para endometrio, cáncer endometrial, es la ultrasonografía, ¿verdad? ¿Y qué pacientes tienen riesgo de favorecerse de padecer de cáncer endometrial? Aquellas pacientes con sobrepeso, aquellas pacientes con obesidad, aquellas pacientes que no tuvieron un embarazo. ¿Por qué? Porque igual volvemos a la estimulación continua. El endometrio es altamente ávido por hormonas, ¿verdad? Y en toda su vida, las pacientes que han estado con menstruaciones y nunca han quedado embarazadas, prácticamente el endometrio ha estado estimulado por hormonas como son el estrógeno. El estrógeno lo que hace es engrosar esta cavidad. Entonces lo que tenemos que evaluar es eso: obesidad, pacientes que no han tenido embarazos, pacientes que han estado, por ejemplo, con terapia de tamoxifeno, son otras pacientes que tienen riesgo de padecer de cáncer endometrial, pacientes que han sido diagnosticadas con hiperplasias con atipias por algún tipo de sangramiento, son pacientes que van encaminados a padecer de cáncer endometrial. Y las otras patologías, por ejemplo, es que estamos hablando de un tipo 1, que es el endometrioide, pero hay otro tipo de patologías que son los tipos 2, que son los serosos papilares, son los de células claras, son los pacientes... Nos queda mucha información todavía para poder dar, pero el tiempo desgraciadamente ya se nos terminó, David, así que le voy a pedir solo a Víctor que dé su mensajito final chiquitito y luego nos despedimos porque se nos terminó. Perfecto. Bueno, es un saludo realmente muy cariñoso para todas nuestras amigas televidentes. Cuídense mucho, el cáncer es una enfermedad muchas veces curable, debemos recordar que siempre hay mucho que lograr. Un saludo muy cariñoso a todas, que estén muy bien, cuidémonos en medio de esta nueva realidad en la que nos ha tocado vivir y gracias por la invitación, siempre es un privilegio estar acá. Gracias a ustedes, Víctor, de verdad, gracias David por habernos regalado su tiempo y todos sus conocimientos este día para las televidentes, así que me despido de ustedes, les deseo que estén bien. Bueno, a ustedes que están en casita, muchísimas gracias, los dejo con Osvaldo Ruiz en la edición Mediodía TN21. Descanse su fin de semana. Nos vemos primeramente Dios el lunes con nuevo tema. Bendiciones.
Actualmente, lo que se sabe sobre la prevención del cáncer ginecológico está en evolución. Sin embargo, es bien sabido que las elecciones de estilo de vida que haces afectan tus probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Por lo tanto, si estás interesada en prevenirlo, tome en cuenta lo siguiente. Lleva una dieta saludable. Los especialistas consideran que las mujeres que consumen una dieta mediterránea basada principalmente en alimentos de origen vegetal como frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, grasas saludables como aceite de oliva en vez de manteca y pescado en vez de carne roja, podrían presentar un riesgo reducido de desarrollar algún tipo de cáncer. Mantén un peso saludable y haz actividad física. Esto podría reducir el riesgo de desarrollar varios tipos de enfermedades, incluido el cáncer, por lo que, como objetivo general, incluye al menos 30 minutos de actividad física en tu rutina diaria y si puedes hacer más tiempo, todavía es mejor. Busca atención médica regular. Los autoexámenes y controles médicos regulares para varios tipos de cáncer pueden aumentar las probabilidades de descubrirlo a tiempo, por lo que el tratamiento tendría más probabilidades de ser exitoso. Este año 2020 ha estado lleno de muchos cambios. Cambios a causa de la pandemia del COVID-19. Las clases, las compras, las reuniones familiares e incluso algunas consultas médicas se realizan ahora a través de los medios virtuales. La nueva normalidad se ha apoderado de nuestros días. Pero lo que no ha cambiado es el amor que tenemos los salvadoreños por nuestro país. Y nuestro compromiso para educar en salud a los televidentes. Por eso, queremos invitarte a mostrar tu patriotismo adoptando las medidas de prevención para cuidarnos unos a otros. Lávate las manos, usa la mascarilla y en la medida de lo posible no salgas de casa. Pero sobre todo, sintoniza y aprende con nosotros en Salud TV de lunes a viernes 12 del mediodía por Canal 21. Toma el control. Feliz mes de la independencia. Te desea Canal 21. Tome el control.